Amén. Dios bendiga a la iglesia en esta tarde y a todos los hermanos que nos están sintonizando y a los que se estarán sintonizando más luego. Este es su hermano pastor Eddie Rivera de la ciudad de Elgin, la iglesia Cristo Redentor. Por la gracia de Dios pastoreamos y a Él damos toda la gloria y toda la honra por la oportunidad que nos da tan hermosa de poder compartir su palabra. Y hoy vamos a continuar compartiendo de manera explicativa y sencilla a la misma vez la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, y estamos en el capítulo 4, el cual comenzamos en el último estudio, y hoy continuaremos con el capítulo 4 del libro de Efesios. Así que te invito a que esta noche tomes tu Biblia y ahí tengas para anotar, si fuera posible, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Así que te invito a que ahí en la quietud del Señor oremos un momento para la gloria del Señor. Padre celestial, nos presentamos delante de ti, dándote a ti la gracia, el honor y la gloria. Señor, pidiéndote una vez más que domines los aires, que domines las mentes, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que oímos, Padre mío, para que esta palabra vaya y haga la obra que tiene que hacer para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En la semana pasada comenzamos el capítulo 4 del libro de Efesios y hablamos en general de lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Y solo para tomar el pie de donde íbamos, decíamos que Efesios capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciéndonos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y decíamos y comentábamos que hay una posibilidad que Pablo, viendo la aflicción, la persecución que se estaba levantando sobre la iglesia, Pablo, pensando en los discípulos, hicieron una exhortación donde no importa la circunstancia en que encontremos en nuestras vidas, sigamos trabajando con la vocación con la que fuimos llamados, sea que estemos presos, que estemos en incomodidad. Con toda humildad, ese versículo 2, mansedumbres, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3 nos decía, la palabra clave que mencionamos, solícitos, o sea, con una intención fuerte, consciente de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el resto del estudio, del último estudio, lo dedicamos a hablar de lo que es el vínculo de la paz y lo que es la unidad del Espíritu. Y vamos a partir de ahí en adelante. Es necesario, hermano, que entendamos que en el servicio a Dios tiene que haber paz los unos para con los otros. Si en mi servicio a Dios yo no puedo tener paz con el hermano que está a mi lado, hay un problema. Si no puedo tener paz con el pastor que está ministrando para el Señor, con el mismo evangelio, tratando de ganar almas para Cristo, tiene que haber paz en todos aquellos que somos llamados al cuerpo de Jesucristo. Pienso que nunca fue la intención de Jesús durante su ministerio organizar a la iglesia y dividirla en tantas denominaciones. Y cada denominación, si buscamos la historia, es el resultado de que alguien no estuvo de acuerdo con la enseñanza, o alguien se desvió de la enseñanza original,
lo cual llamamos apostasía, desviarse de la enseñanza original de la palabra y al irse por una línea que no es la palabra del Señor, causa entonces divisiones. Y a través de la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, han habido divisiones sobre divisiones, o mejor dicho, separaciones. Y al día de hoy no voy a entrar en las diferentes sectas, denominaciones y sus creencias, pero existen cantidad de denominaciones, unas muy básicas en la palabra, otros que se han ido a creer cosas extraordinarias que no tienen fundamento bíblico, y la gente anda detrás de todo esto corriendo. Pero el apóstol Pablo nos habla de la necesidad de buscar el vínculo de la paz y guardar la unidad del Espíritu. Es imposible que todos pertenezcamos al mismo cuerpo de Cristo. Es imposible, espiritualmente hablando, que todos estemos participando de un mismo espíritu y a la misma vez estemos divididos. Eso es imposible, hermano, porque el Espíritu trae unidad. Nótese brevemente que hay cosas doctrinalmente insignificantes, que si fue de una manera, que si fue de otra, que si el Señor sanó 4 ciegos o sanó 10, que si el Señor limpió 3 leprosos o limpió 4, y así hay cosas en la Biblia que a veces tienen gente divididas, hermano, por sencilleces de carácter doctrinal que realmente no tienen gran importancia. Sin embargo, hay gente que se ha reguindado de esto. Algunos están por ahí diciendo que solamente se puede orar y adorar en el nombre de Jesús, y si usted adora en algo que no sea el nombre de Jesús, usted está fuera de la verdad. Otros que bautizan solamente en el nombre de Jesús, otros que bautizan niños, otros que no los bautizan. Pero lo importante es que en el centro de todo esto tiene que haber la salvación de Jesucristo, por salvación que Jesucristo nos otorga por el lavamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Esa es la verdad céntrica. Otras cosas que son menos importantes podemos diferir, cada uno puede tener unas interpretaciones, aunque soy del creer que los que están en el mismo espíritu van a creer una misma cosa, porque el espíritu tal cosa también se la va a revelar. Es importante, bien importante y bien crítico, que guardemos, hermano, la unidad del espíritu, que la busquemos y que nada. Entonces, dando este puente para comenzar, es importante entender que, siendo que la palabra nos traza cómo es necesario guardar el vínculo de la paz y cómo es necesario guardar la unidad del espíritu, no de balde el enemigo está lanzando una guerra extraordinaria para robarle a la iglesia la paz. Y el problema que puedo ver, hermano, como ministro de Jesucristo, es que cuando de alguna manera permitimos que el enemigo interfiera con la paz que Dios nos ha dado, nos vamos a otros lugares a buscar esa paz, nos vamos a otras actividades, a otras cosas, a buscar una paz que solamente la podemos buscar en Cristo Jesús. Y es mi oración, que en nuestros ministerios haya una paz extraordinaria del Espíritu, que el Señor nos pueda arropar de tal manera que las pequeñas diferencias que podamos tener, uno opina de una manera con respecto a la vida social, uno les gusta el chocolate, a otros les gusta la vainilla, unos les gusta el arroz de una manera, a otros les gusta de otros les gusta la comida mexicana, a otros no les gusta, pero nada de eso debería ser razón para que haya diferencias y divisiones en medio de la iglesia, porque vamos a hablar un momento, si el tiempo nos alcanza, donde dice el apóstol Pablo: no deis lugar al diablo. El enemigo está buscando oportunidad, y nótese que el enemigo no puede hacer absolutamente nada para lo cual nosotros no le demos permiso. ¿Qué poder tan extraordinario? Usted tiene
por la sangre de Cristo y el sacrificio de Jesucristo, autoridad absoluta en el nombre de Jesús para detener la operación del enemigo. Por eso dice la palabra: no deis su lugar al diablo. Y mientras usted mantenga su unidad en el Espíritu y guarde el vínculo de la paz, el enemigo no tomará oportunidad en nuestras vidas. Y luego sigue este capítulo y nos decía de qué se trata esta unidad, y nos decía que se trata de un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, un espíritu, y nótese, el espíritu es el que le da vida a la iglesia. Nosotros no podemos operar en ningún otro espíritu, o sea, en ninguna otra línea de vida, en ninguna otra línea de pensamiento que no sea la vida del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es un regalo de Dios para la iglesia. Es nuestro consolador, es nuestro ayudador. El Señor les dijo a los discípulos que cuando yo me venga, vendrá el Espíritu Santo y Él os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo ojos. El Espíritu Santo, lo vamos a ver en un momento, capacita nuestras vidas con dones espirituales para la gloria de Dios. Así que yo te invito, yo te exhorto a todo el que me escucha, que invite, que llame al Espíritu Santo a su vida y dile: Espíritu Santo, toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos, para que ningún pensamiento que no vaya conforme a tu palabra, conforme a la salud y el poder de Dios, entre en mi mente, para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, si esto hacemos, y si pedimos y permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, hermano, lo que Dios haría en nuestras vidas sería extraordinario. Ahora mismo podemos decir que muchas de las cosas que limitan nuestras vidas, y ahí estamos todos, me incluyo yo como ser humano, las cosas que limitan nuestras vidas en el mundo espiritual son esas áreas que todavía no hemos permitido que el Espíritu Santo domine. Caracteres, opiniones, personalidades, hermanos, que todavía no hemos podido hacer morir y todavía se siguen manifestando para hacer daño, causar divisiones. Esto atrasa el plan de Dios en nuestras vidas. Así, hermano, que el punto que nos enseña la palabra es: tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas, que nos domine, que nos transforme, que nos ayude, que nos dé visión, que nos dé claridad en el nombre del Señor. Entonces dice la palabra que la unidad consiste en un cuerpo, en un espíritu. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El versículo 5 nos dice: un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno. Y ahí comenzamos en el versículo 7, vamos a comenzar quizás material nuevo en esta tarde. El versículo 7 nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a tratar de expandir este versículo brevemente. Nótese lo que no dice la palabra. La palabra nos dice que la gracia le fue dada a algunos. No dice que le fue dada a unos seleccionados. No dice que le fue dado a unas personas especiales. Dice que a cada uno. Recuerde que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a los salvos. Todavía no está hablando de los gentiles ni de los que no son salvos. Le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que hemos venido a Jesucristo, como dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Juan: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los tales no solamente les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que ahora dice Efesios que a cada uno de ustedes le ha sido dada por la gracia. La palabra gracia significa regalo, por el conocimiento de Dios. Faltándome otra palabra en el vernáculo nuestro, podemos decir porque a Dios le dio la gana, porque Dios tuvo el buen parecer. Nadie obligó a Dios a bendecirnos. Dios no tiene ninguna obligación a darnos absolutamente nada, pero por amor a su propio nombre,
por amor al compromiso que Él hizo y por amor a la creación, porque fuimos creados por Él y Él nos ama con amor entrañable. Por eso dice la palabra que a cada uno le fue dada la gracia, o sea, el regalo del amor de Dios. Y aquí dice, conforme a la medida del don de Cristo. Y vamos a hablar un momento de esto. La palabra clave en este versículo son medida, don y Cristo. Vamos a empezar desde la parte baja del versículo para atrás. Primero la palabra Cristo, que es Mesías, el escogido. O sea, Pablo utiliza la expresión, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, porque recuerde que en los versículos anteriores Pablo explica la teología de la exaltación de Cristo, donde ahora se le dio nombre que es sobre todo nombre, y está sentado, dice la palabra, en lugares celestiales, y nosotros estamos juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales. O sea que Cristo tiene dominio absoluto sobre todo lo que se representa a la iglesia. Cristo tiene todo el decir, toda la autoridad para lo que respecta al funcionamiento de la iglesia. De esa manera, entonces, la gracia es derramada en cada uno de nosotros conforme al don de Cristo, o sea, regalo que Cristo nos ha dado. Y vamos a hablar en el versículo 8, lo vamos a mencionar en un momento, que dice, por cual subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que parte del sacrificio de Cristo no fue, lo cual es muy importante, no fue solamente salvarnos a nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hizo muchas cosas. Entre ellas, estableció justicia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos en Adán y Eva pecado voluntariamente y era necesario que se cumpliera esa justicia, que hubiera un hombre sin pecado que entregara su vida a nombre de toda la humanidad. Esto es expiación, y Cristo, el segundo Adán, cumplió esa justicia, porque en él no hubo pecado. Entonces él lleva su sangre inocente ante el Padre y presenta esa sangre al Padre en remisión de pecado por toda la humanidad que le acepta. Esa es la clave. Tienes que aceptar el sacrificio, tienes que creerlo, recibirlo en ti. Y si has recibido a Jesucristo como tu único y personal Salvador, porque no hay otro, entonces la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y tienes acceso a todo lo de Dios, incluyendo el don de la gracia de Dios. Esta fue una de las cosas primordiales que hizo Cristo en su muerte. Dice la palabra también que llevó cautiva la cautividad, o sea, llevó cautivo el pecado, de tal manera que ahora el pecado no tiene autoridad sobre nosotros a menos que nosotros se lo permitamos. Esto es excelente. Nosotros tenemos la capacidad en Cristo Jesús de decirle que no al pecado. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús de no ser arrastrados, hermanos, por las tentaciones, porque Cristo nos ha dado esa libertad. Por eso todo el que peca, escuche esto, todo el que peca, peca voluntariamente. Todo el que peca, peca porque decidió en algún momento. Si hay unas presiones, si hay unas tentaciones, si hay unos deseos naturales que se manifiestan, pero al final de todo eso, cedemos voluntariamente a esas presiones. Pero decíamos en el versículo 7, que a cada uno, eso te incluye a ti, le fue dada la gracia, o sea, el regalo, el don conforme a la medida del don de Dios. Y quiero hablar brevemente de lo que es la palabra medida. Y quiero, para quizás expandir este versículo, presentártelo de otra manera. Porque estamos, quizás no sé si alguno ya está viendo a Cristo con una balanza o con unas medidas, y una taza para ti, 2 tazas para ti, 3 tazas para aquí. Y no es así. La manera que yo lo veo es, la medida de Cristo está basada en la necesidad. Manténgase conmigo y escúcheme. La medida del don de Dios está basada en la necesidad. Pero escúcheme, no está basada en la necesidad mía, está basada en la necesidad de Cristo en cumplir su propósito.
Voy a expandir esto porque esto es algo delicado y quiero que los oyentes puedan recibir esta enseñanza y entender. Todo se trata del plan de Dios. Todo se trata del plan de las edades. El tiempo nos faltaría para hablar desde la antigüedad, cuando en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, Dios le dice, habla del plan de las edades, hablando de Jesucristo, que se levantaría una raíz de David, y de esta raíz tú le herirías en el calcañar, ella te va a herir en el calcañar y tú la vas a herir en la cabeza, hablando del sacrificio de Cristo. Y ahí comienza un plan, hermano, de la restauración del hombre, y el final de ese plan es que el hombre es restablecido con Dios en el nuevo Edén, que es el cielo, el Edén eterno, porque el hombre fue creado para estar en el Edén, en el paraíso, con Dios eternamente, pero a causa del pecado fuimos expulsados. Dios hace provisión y el plan de Dios no ha cambiado, es el mismo. Desde la creación el plan de Dios fue que nosotros viviéramos eternamente con Él en el Edén. Y ahora a través de Jesucristo, al final de los tiempos, volvemos al mismo plan del principio, donde estaremos juntamente con Él, ahora en un Edén eterno, que no tiene fin, y estaremos en comunión con Él por toda la vida. Ese es el plan de Dios. Dentro de ese plan, el plan era crear al hombre para que viviera con Él. El hombre cae, le provee un Salvador que es Jesucristo. El Salvador se manifiesta, hace su obra, y al final la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nuevamente se encuentra con Cristo en el cielo. Pero desde el advenimiento de Cristo, la derrota de Satanás en la cruz del Calvario y la reunión final de la iglesia con Cristo, hay un tiempo, que es el tiempo de la iglesia y el tiempo de los gentiles. Escúcheme bien, en ese tiempo hay un plan de parte de Dios, y ese plan te incluye a ti y me incluye a mí, e incluye a todo el que me está escuchando. Entonces, ya que entendemos de qué plan estoy hablando y cuál es la necesidad es que Cristo quiere cumplir unas cosas en cada edad. Por ejemplo, en esta generación, y ahora mismo, dentro de esta pandemia que hemos estado viviendo, Dios tiene un plan. Y ese plan Dios lo va a ejecutar a través de sus siervos y de sus siervas. También hay ángeles envueltos en ese plan, pero Dios en su sabiduría y en su excelencia ha permitido que hay ciertas cosas que los ángeles no hacen, que se le da solamente a los hombres redimidos, ejecutar una serie de cosas en el plan de Dios. Entendiendo esto, ahora podemos volver al capítulo 7, donde dice conforme a la medida del don de Cristo. O sea, en otra palabra, conforme al plan de Dios para nuestras vidas. O sea, que Dios a cada uno de nosotros tiene unas funciones, tiene una labor que ejecutar dentro del plan grande de Dios. Yo soy una pequeña parte de un gran plan de Dios. Yo conllevo una parte quizá minúscula del gran plan de Dios sobre el universo para esta generación, pero eso no importa. Lo importante es que yo asuma mi parte, y aquí voy. Para yo poder hacer la parte que a mí me corresponde, tienen que suceder dos cosas. Yo tengo que buscar y reconocer la revelación de parte de Dios, de parte de Dios, para hacer la obra que a mí me toca en el nombre del Señor. Y luego que yo entienda esa parte, entiendo que lo necesario para yo hacer la obra de Dios que me corresponde a mí en el plan de Dios para esta generación, por el don de Dios me será dado. Dios me dará lo necesario. El don de Dios me va a equipar a mí para cumplir el plan de Dios para este momento. Algo que aprendí hace muchos años atrás, y quiero compartirlo con todos los hermanos y amigos que me escuchan, es la diferencia de lo que es servir por llamado y servir por necesidad. El versículo 4 nos decía que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Yo tengo que dedicarme con vehemencia
con soltura, con fuerza, con una dedicación extraordinaria a lo que fui llamado. Pero escuche y atienda a algo. Yo no puedo dedicarme a hacer lo que Dios no me llamó. Hay personas que están buscando estar sumamente envueltos en la iglesia. No me malinterprete, eso es muy bueno. Pero cada cosa que usted va a hacer en la congregación, en todo lo que usted va a ayudar, en todo lo que usted va a hacer, siempre tenemos que buscar la bendición de: ¿es esto lo que Dios tiene para mi vida? ¿Es esto lo que Dios me tiene a mí preparado? Porque he cometido el error, lo he hecho muchas veces, hermano, que vemos una necesidad que se abre en la congregación, y al ver que nadie se lanza, que nadie se motiva, que nadie dice yo, pues ahí nos vamos nosotros a hacerlo. ¿Y sabe qué nos sucede? Que a veces nos encontramos trabajados y cargados. Nos encontramos afanados, haciendo tanto trabajo que no podemos ni respirar, y todo por la obra del Señor. Pero no haga usted aquello a lo que Dios no le llamó. Recuerde, la obra es del Señor, no es nuestra. Y en el plan de Dios, Dios levantará personas que cumplan cada área, que llenen cada lugar. De esa misma manera nos dice la palabra que oremos para que el Señor envíe obreros a la mies. ¿Y cómo oramos? Señor, envía obreros a la mies. Envía, Señor, personas capacitadas, o sea, personas con el don de la gracia según Jesucristo para cumplir unos ministerios. ¿Usted sabe algo, hermano? Cuando usted es llamado y usted está funcionando en su área ministerial, escuche bien esto, y usted está funcionando en su área ministerial, esa área se le hace relativamente fácil. ¿Por qué? Porque usted está equipado por el Señor para hacer esa obra. No ha de malinterpretarse que vienen complicaciones, vienen cansancios, viene fatiga por el trabajo humano, eso es normal. Pero en el área, les voy a hablar un ejemplo. Usted se imagina un pastor que no tenga llamado a la predicación, y que cuando vaya a predicar se le haga tan difícil buscar la palabra, no la encuentra, no le salen las palabras, y se para allí con un ataque de nervio. Pero si usted fue llamado al pastorado y le fue dado el don de la predicación, mire, hermano, las palabras le fluyen, las palabras le salen, y Dios te da palabra en abundancia. Si usted fue llamado a ser maestro, a usted se le hace relativamente fácil, con dedicación, un poco de estudio y lo demás, se le hace relativamente fácil cumplir ese ministerio. ¿Por qué? Porque el don de la medida de Cristo está sobre usted para hacer ese ministerio. Entonces, para volverme de este tema, los dejo con este pensamiento. Tenemos que siempre buscar: Señor, esto es lo que tú tienes para mi vida. Y si no es esto, ¿qué tienes para mi vida, Señor? Y dame el don que prometiste. Capacítame. Y usted va a ver, hermano, cómo tantas cosas cambian cuando funcionamos conforme a la medida del don de Dios. Dios no llamó a nadie a la iglesia. Tengo un decir que lo digo de vez en cuando, lo voy a repetir. Lo único que Dios no creó en la iglesia fueron floreros. ¿Por qué Dios no llamó a nadie a ser floreros? Porque los floreros no hacen nada. Los floreros están allí para verse bonitos. Y Dios no llamó a nadie a ser florero. Todos tenemos una labor en la obra del Señor. Ahora, esta pregunta me la han hecho a mí muchas personas. Es una pregunta muy seria, muy buena, y una pregunta que la mayoría de las veces yo no tengo la respuesta. Me pregunta alguno: bueno, pastor, ¿y para qué yo sirvo en la congregación? ¿Qué yo puedo hacer en la congregación? ¿Qué yo puedo hacer por la causa de Cristo? Mi hermano, eso es algo entre usted y el Señor. Aquello que Dios puso en tu corazón, aquella medida que Dios te dio para operar, eso va a producir en ti un fuego, como le llamó Jeremías, un fuego en medio de tu corazón. Yo fui llamado al pastorado, fui llamado a la predicación. Hermano, yo tengo que predicar. Yo tengo que predicar, eso es lo mío. Predicando yo recibo fuerzas en el Señor. Predicando yo cumplo mi ministerio, yo le agrado al Señor, mi espíritu se regocija.
¿Por qué? Porque estoy cumpliendo el área del llamado a la que Dios me puso a trabajar. Y esa es una de las cosas que usted sabe que está trabajando en la obra del Señor. Ejecutar un ministerio por el cual fue usted llamado le produce gozo y le produce alegría, y le produce llenura. Y muchas vidas bien intencionadas me dicen a mí, pastor, denme un trabajo en la iglesia. Y también creo que el pastor y los líderes, a veces que Dios nos da visión con respecto a algunos individuos y nos dice, ¿sabes qué? Dios te está moviendo por esta área, y si es así, pues nos comunicamos con esos individuos, le damos saber lo que hay en nuestros corazones. Pero de otro lado, hermano, queda de usted doblar sus rodillas, que el Señor te revele. ¿Y sabes qué he visto? En medio de esta pandemia, he visto vidas, hermanos, que no sabían que tenían unas capacidades, no lo sabían. No sabían que podían hacer unas cosas. Veo personas que nunca se imaginaron que iban a organizar grupos de oración a las horas de la madrugada, y Dios los llamó, Dios les capacitó, y ahí Dios les mostró cómo hacerlo, y se han lanzado, y ha sido una victoria. Personas, hermanos, que no sabían cómo lo iban a hacer con esta pandemia, predicándole a una cámara, y Dios los ha capacitado. Y todo esto, hermano, es el don de Dios. Y yo exhorto a la iglesia, no solamente a la iglesia de Cristo Redentor, sino a todo el que nos esté escuchando a través de estos medios, hermano, que usted busque. No hay una cosa más triste que un cristiano con brazos caídos. Un cristiano que diga, yo no quiero trabajar en el Señor. Ese panorama de por sí tiene algo incorrecto. Con luchas, con batallas, pero sigue esforzándose. Con situaciones, sigue trabajando, hermano. No se niegue a trabajar por el Señor. Cuando su pastor, el líder de dirección de grupo le diga, hermano, dirija el culto de caballeros, hermano, láncese en el nombre del Señor. Esté siempre dispuesto. Cuando el hermano del ministerio de cántico le diga, vamos a cantar, usted ahí dispuesto a cantar. Si Dios te llamó a tocar un instrumento, ahí siempre dispuesto a tocar tu instrumento para el Señor, porque esa es la medida que Dios puso sobre ti. Y te voy a decir más. Esa medida que nos habla el capítulo 4, versículo 7, que a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe, hermano? Por esa medida tendremos que cada uno de nosotros dar cuentas a Dios en el día final. Dios nos va a pedir cuentas. Tendremos que decirle al Señor, Dios dice, mira, te puse este talento, te di esta situación. Te lo voy a poner en contexto para que usted vea cómo brega esto. ¿Sabe usted? ¿Podría usted discernir? Primero que nada, todos los talentos que hay en el mundo le pertenecen a Dios. Todas las capacidades, toda autoridad, a un jefe que usted tenga, que usted no lo entienda, que sea una persona bien difícil, la autoridad que tiene ese jefe sobre nosotros le fue dada a Dios. Toda la autoridad del universo le pertenece a Dios, y Él la da a quien Él quiere. Yo le dejo eso ahí porque eso es bien difícil de procesar, incluyendo, escuche esto, y no se espante, incluyendo esto, la autoridad limitada y controlada que tiene el enemigo, le fue dada por Dios, y le será quitada en un tiempo, pero por ahora Dios le ha permitido ejercer una cierta autoridad limitada y controlada por el poder absoluto de Dios, pero aún esa autoridad que tiene el enemigo le pertenece a Dios. La autoridad que tienen los alcaldes le pertenece a Dios. La autoridad que tienen los gobernadores, los presidentes, le pertenece a Dios. La autoridad que tienen los pastores le pertenece a Dios. Los buenos y los que son difíciles de llevar, la autoridad le pertenece a Dios. Dios fue el que se las dio. Pero te decía que un día todos los individuos tendrán que darle cuentas a Dios por sus talentos. Y habrá muchas personas que nunca hicieron nada por el Señor. Estoy hablando de inconversos, que tuvieron grandes talentos, unas voces hermosas, cantaron en el mundo, cantaron en grandes escenarios y movieron las masas. Y ese talento les fue dado para glorificar a Dios, pero no lo usaron para Dios. Un día
eso le será de juicio y tendré que dar cuentas. Donde Dios le diga, mira, te di una voz extraordinaria, le cantaste al mundo y a los demonios, no exaltaste mi nombre. Músicos que le fueron dadas unas habilidades extraordinarias para tocar instrumentos y son músicos muy profesionales, pero no glorifican a Dios. Artistas, pintores, personas que tienen habilidades manuales para hacer cosas con sus manos hermosas y extraordinarias, pero no las usan para la gloria del Señor. Y algún día todo esto es parte de la medida del don de Dios que Dios puso en tu vida. Y tú no puedes tomar el don que Dios puso en ti para glorificar a Dios y sacrificárselo a los ídolos. Porque un día tendremos que dar cuentas a Dios por esas cosas. Amén. Continuamos con el versículo número 8, que ya mencionamos brevemente. Dice la palabra, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya hablamos en buen detalle de los diferentes dones que Dios dio, y vamos a hablar un momento de los dones ministeriales que nos habla Efesios capítulo 4, pero dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué era lo que nos hacía a nosotros cautivos, hermanos? Lo que sucedió fue que al salir de Edén, nuestra voluntad quedó bajo el dominio de Satanás. Y éramos cautivos. Y de la única manera que podíamos ser libres de esa cautividad de nuestra voluntad para con el enemigo y el pecado, era que nosotros fuéramos santos. Por eso vino la ley. Y la ley decía, haz estas cosas y vivirás. Era la oportunidad del hombre de hacer un esfuerzo humano y tratar de vivir en santidad para ser libre de la opresión del pecado y del enemigo. Recuerda que la palabra nos habla de el aguijón, es el pecado. O sea, es aquello con lo que Satanás nos hace daño. Pero dice la palabra que él llevó cautiva esa cautividad. ¿Sabe qué? ¿Sabe usted qué? Que ya usted no es cautivo por el pecado. A veces somos cautivos por las emociones. Podemos ser cautivos por el carácter. Podemos ser cautivos por nuestras opiniones y podemos ser cautivos por nuestros deseos. Pero no somos cautivos por el pecado si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso es que nadie, hermano, nadie puede justificarse de decir que había tanto pecado en mi tiempo que yo no pude resistir. No, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. Eso significa que usted tiene autoridad para cancelar la operación del pecado. Usted tiene autoridad para cancelar toda operación del diablo. Usted tiene autoridad en Cristo Jesús porque Cristo nos hizo libres. Eso es lo que significa que Cristo nos hizo libres, que llevó cautiva la cautividad. De esta manera es imposible que nosotros volver a ser esclavos de aquello de lo que fuimos libertados, a menos que nos sometamos voluntariamente a la esclavitud. Pero no hay manera. Esto es extraordinario. Cuando Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, no fue casi derrotado. Eso fue una victoria extraordinaria, fue una victoria redundante, fue una victoria sobre todo nivel, hermano. Satanás no solamente fue derrotado en la cruz, su ministerio fue destrozado, fue acabado, aniquilado. Por eso es que la iglesia tiene absoluta victoria en Cristo Jesús. Ahora, la autoridad de Satanás sobre la raza humana todavía consiste en el pecado. Por eso es que la iglesia no puede practicar el pecado si hemos sido lavados, porque el pecado le da lugar de autoridad al enemigo. Lo vamos a ver en unos versículos más adelante. O sea que el Señor llevó cautiva, hermano, de la cautividad por nosotros. Y ahí digas, hermano, Cristo me hizo libre, yo soy libre de toda opresión, yo soy libre de todo, hermano. Y las cosas que todavía me dominan no son pecados, son opiniones, sentimientos, fallos en nuestro carácter
fallos en nuestro temperamento que el enemigo utiliza para querernos hacer pecar. Pero no confunda una cosa con la otra. Dice la palabra que enojarnos no es pecado. Usted se puede enojar, usted se puede molestar, usted se puede airar. Pero ¿qué hacemos con ese coraje? No puede haber venganza, no puede haber rencor, no puede haber daño, porque eso no opera la voluntad del Señor. Pero molestarnos, estamos en desacuerdo, puede ser, pero tenemos que resolver todo. ¿Qué tiempo nos da el Señor para resolver todo? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que antes de que termine el día, usted tiene que arreglar sus diferencias. De lo contrario, nos acostamos a dormir en pecado. Y vamos a hablar de lo que significa la palabra no deis lugar al diablo en un momento. Esto nos lleva pues al versículo número 8. No, perdón, al versículo número 9. Donde nos dice la palabra, y eso de que subió, que es sino que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me detengo brevemente en estos versículos. Hablaba que el sacrificio de Cristo hizo muchas cosas. Ya expliqué la redención del hombre, llevó cautiva la cautividad, puso autoridad en los lugares celestiales porque Cristo se sentó en lugares celestiales. Fue exaltado el nombre de Cristo sobre todo nombre. Se le entregó a Cristo autoridad absoluta sobre todo lo que refiere al cuerpo de Cristo. Por eso se le llama el cuerpo de Cristo. Le pertenece a Cristo, a la iglesia de Jesucristo. Pero otra de las cosas que hizo extraordinarias en el sacrificio de Cristo fue que dio testimonio. Dio testimonio en el cielo, dio testimonio en la tierra y dio testimonio debajo de la tierra. Permítame solo un momento para explicar esto brevemente. Dio testimonio primero, el primer testimonio fue en la tierra. Cristo anduvo sobre la tierra, hizo milagros, habló la palabra, cumplió su ministerio y como dice la misma palabra, nosotros le vimos como crucificado de Dios, le vimos como Dios resucitado, le vimos como hijos de Dios, le vimos nacer, le vimos morir. Ese es el testimonio del Mesías sobre la tierra como ser humano, como completamente hombre y completamente Dios a la misma vez. Ese es un testimonio. El segundo testimonio que da el sacrificio de Cristo es el que habla en estos versículos, dice que descendió a las profundidades de la tierra y allí dio testimonio de que los que murieron anteriormente, hermano, y estaban perdidos porque rechazaron la verdad de la salvación a través de Jehová. Todavía Jesucristo no había sido manifestado, pero dieron espalda a la ley, dieron espalda al sacrificio y vivieron para el pecado y murieron sin salvación. Cristo desciende a las partes profundas del infierno sencillamente para decirle, aquí estoy, soy el Cristo que ustedes no creyeron a la palabra profética que habría de venir, porque todo el que fue salvo desde la antigüedad hasta el último ser humano, todos somos salvos en Cristo Jesús. Porque recuerde que inmediatamente de la caída del hombre, en el Génesis capítulo 3, Dios le habla de uno que habría de venir, el cual vencería a Satanás pisándolo en la cabeza y éste le heriría en el calcañar, o sea, en el talón, le causaría una herida menor, que fue la muerte de su cuerpo en la cruz del Calvario, pero Jesús se paró sobre la cabeza de la serpiente, o sea, lo destruyó completamente. Entonces vas al infierno a presentarse y decir, mira, lo que se habló en Génesis 3:15, yo soy la palabra cumplida, ustedes no creyeron, por eso están en este lugar y por eso se merecen estar en este lugar.
Y el tercer testimonio que da Dios, que da Cristo, es el testimonio en el cielo. Recuerden, cuando las mujeres se encuentran con Él, le dicen, no me toquen porque todavía no he subido al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Y entonces, no sabemos exactamente, la palabra no dice exactamente en qué momento subió Él, pero en algún momento, después de su resurrección, Jesucristo se presenta al Padre llevando su propia sangre. Recuerde que Cristo es el Cordero inmolado y también es ese sacerdote que se presenta ante el trono del Padre. Lleva la sangre del Cordero ofrecida una vez para siempre y con eso redime a toda la raza humana. Y ese es el testimonio que reciben los ángeles también, de ver que la palabra que se habló en Génesis capítulo 3 versículo 15 fue hecha viva, como dice el libro de Juan, y el verbo estuvo entre nosotros, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas esas cosas se manifestó, da testimonio en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Entonces, de eso hace una referencia el versículo número 9 y 10. Y el versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos habla de varios ministerios. Los voy a mencionar a vuelo de pájaro porque el tiempo va corriendo. Amén. Pero tenemos, el primer ministerio es el ministerio del apóstol. Y por supuesto, primordialmente se refiere a los apóstoles que Jesús alcanzó. Hoy en día ha habido una proliferación de apóstoles y ahora todo el mundo quiere llamarse apóstol, y en parte pienso que el origen de esta nueva modalidad de los últimos 10-15 años de llamarse apóstoles viene de una definición quizás errónea de lo que es un apóstol, porque a alguien se le ocurrió decir que apóstol es aquel que funda una iglesia, usando por ejemplo al apóstol Pablo, que se va por Asia Menor y fundamenta las 7 iglesias, fundamenta 7 iglesias documentadas en el Asia Menor, pero la historia va de que posiblemente existían muchas otras pequeñas iglesias en el Asia Menor que no se mencionan en las palabras, se mencionan estas 7. Pero siendo esto dicho, decimos pues el apóstol Pablo era apóstol porque él fundó iglesias. Y usando esa verdad encapsulada, decimos pues todo el que abre una iglesia y la fundamenta es apóstol. Por esa definición, pues yo podría llamarme apóstol, pero nunca lo haría, porque creo que el apóstol es algo completamente diferente. Y si fuéramos a aplicar esa misma doctrina, diríamos que muchos de los apóstoles que llamó Jesús y él les llamó apóstoles, nunca fundaron iglesias. No aparece ninguna evidencia histórica que muestre que los 12 apóstoles fundaron cada uno de ellos iglesias. No lo sabemos. O sea que no podemos pensar que esa es la definición de un apóstol. Ahora, ¿cuál es el trabajo del ministerio apostólico? El trabajo del ministerio apostólico, hermano, es preservar la doctrina. Mire el apostolado original de los 12 apóstoles más Pablo. ¿A qué se dedicaron ellos? A propagar la doctrina. Y cuando llegó un tiempo que estaban empezando a entrar herejías dentro de la iglesia, ellos se encargaron de recolectar la verdad, escribir la palabra, para preservar la doctrina. Vamos a la persona, el ejemplo más excelente de esto es el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo, aunque no era parte de los 12 apóstoles originales, el apóstol Pablo es enviado a los gentiles y se encarga el apóstol Pablo de enseñarle la doctrina de la iglesia a los apóstoles, a los
gentiles, y no solamente le enseña a los gentiles de su época, sino que por la gracia de Dios documentó esa doctrina, la cual hoy nos es de tanta bendición. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Preservó la doctrina. Si no hubiera sido por el trabajo de Pablo y de los evangelios y de otras cartas que se escribieron, hermano, ¿dónde estaría la doctrina de la iglesia en el día de hoy? De esa manera entiendo que el apostolado es usado por Dios para sacar a la iglesia de la apostasía. En cada generación Dios levanta personas a la cual Dios les revela la palabra escrita y los lleva, hermano, los lleva a entender el verdadero significado de la palabra, los lleva a poder contrarrestar todo espíritu de apostasía. Y creo que en el día de hoy existen apóstoles que quizás ni lo saben ni se llaman apóstoles. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque en sus predicaciones, en sus enseñanzas, en sus seminarios, nos llevan a volver a el sentimiento original de la palabra revelado por el Espíritu. Si no fuera por el ministerio apostólico a través de 2000 y tantos de años, hermanos, no existiría fe sobre la tierra. Tendríamos un libro escrito, pero no sabríamos ni lo que significa. ¿Por qué sabemos lo que significa? Porque en cada generación Dios levanta apóstoles, hombres a los cuales Dios le abre los ojos para que entiendan las escrituras y las expliquen conforme a lo que Dios quiso que fueran las escrituras. O sea que el trabajo del apóstol es preservar la doctrina, preservar el verdadero conocimiento de Dios y contrarrestar espíritus de herejías y falsas doctrinas que se levantan en la iglesia. Con esa definición hay muchos, lo digo con amor, con respeto, pero es una verdad, que utilizamos el título de apóstoles, pero no tenemos el llamado en el ministerio apostólico, sino que es otra definición que fue inventada por los hombres. Dice la palabra que también a otros constituyó profetas. Escúcheme, hermano, el profeta no es un adivinador. Esto es algo que a mí, a través de las edades, hermano, me ha causado tanta tristeza. Porque vemos los altares, hermanos, hechiceros. Personas que son como si estuvieran leyendo el horóscopo. Y las masas corren, hermano. Y dice, va a estar aquí el apóstol o el profeta fulano, fulana de tal. Y hermano, y corre la gente y todo lo ve el altar lleno. Todo el mundo quiere una palabra profética. ¿Ok? No me malinterprete. Hay profetas, Dios los llamó. Lo que quiero poner las cosas en contexto. Hay profetas, Dios los llamó. Pero cuando corremos detrás de estas cosas, hermano, porque no tenemos un fundamento de las escrituras. He visto cosas, hermano. Llega el profeta, llama al pueblo, tengo una palabra para ti, ven para acá, llega, el Señor me muestra que Él te ama y empieza la hermana a llorar. Ay, Señor, pero si eso no me lo tiene que decir un profeta, solo dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Y así por el estilo, hermano. Y otro dice, Dios te llamó con un propósito. Eres muy especial para Dios. Bueno, pues se supone, seguro que sí. Fuimos llamados por Dios de una manera muy especial. Y a veces, hermano, hacemos estas cosas. Y la iglesia inmadura. Corremos detrás de estas cosas, llamándola eso y ministerio profético. Estos no son ministerios proféticos. El profeta, hermano, primero que nada, profeta significa hablar la palabra de Dios. El primer ministerio profético está en la predicación y en la enseñanza. Personas que Dios le dio la capacidad de hablar la palabra. Dicho esto, también entiendo que el ministerio profético se manifiesta también con el don de ciencia y el don de sabiduría. Y esos dones a veces, conforme a la voluntad perfecta de Dios, vienen a revelar cosas que Dios tiene preparadas para su pueblo. Recuerde que aún en el Nuevo Testamento se nos habla de hombres que tuvieron el espíritu profético y le profetizaron a Pedro cómo iba a morir, le profetizaron a Pablo que iba a ser, cuánto tendría que sufrir por la causa del Señor. Así que sí existe el espíritu profético y es necesario que lo haya en la iglesia, pero en el contexto de la palabra,
no son adivinadores, no son hechiceros, no es como si estuvieran leyendo un horóscopo donde la mitad de las cosas son bien genéricas y no tienen ningún sentido. Cuando Dios habla, hermano, Dios habla, Dios no adivina, Dios no habla en medias verdades. Me decía una persona en una ocasión, hermano, el Señor me habló a través de un profeta. ¿Sí que te dijo? Pues hermano, no entendí nada de lo que me dijo. Me dijo unas cosas que no comprendí. Bueno, pues hermano, cuando Dios habla, Dios se hace entender. Dios se hace entender. Dios no me va a traer una palabra profética para dejarme confundido, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que Dios nos habla de manera clara y específica. Amén. Y esa es la palabra que a otros puso pastores y maestros. Con esto voy a concluir. Luego continuamos en el próximo estudio con el versículo número 12. Pero dice la palabra que a otros hizo evangelistas. Y el evangelista, hermano, es un anunciador de buenas nuevas. Eso es literalmente lo que significa la palabra evangelista. Porque evangelio significa buenas nuevas. Y el evangelista es un anunciador de buenas nuevas. El evangelista tiene dos cosas. Tiene el anhelo, el deseo. Tiene la habilidad, hermano, de hablar el evangelio y tiene la capacidad de llamar la atención. De tal manera que la persona es receptiva, porque es un don. Y cuando habla, la persona le escucha y tiene la capacidad de entrar a la mente y el corazón del individuo. ¿Y cómo hacen falta hoy en día, hermano? Evangelistas. Evangelista no es necesariamente el que anda de iglesia en iglesia predicando y haciendo tantas cosas. Eso es un invento moderno que hemos hecho nosotros del evangelismo. El evangelista, hermano, es el que sale a las almas necesitadas, le predica la palabra y por el Espíritu tiene la capacidad de romper espiritualmente toda ceguera, y Dios le permite que esa palabra llegue al profundo del corazón del hombre. Y cuando el evangelista hace su obra, esas personas llegan a las congregaciones donde entonces son educados por los pastores. El pastor tiene la capacidad, primero que nada, todo pastor debe ser maestro, pero todo maestro no es necesariamente pastor. Pero el pastor tiene la capacidad, hermano, de dirigir y corregir. Recuerde que en el sentido literal, el pastor tiene la vara y tiene el cayado. La vara sirve para corregir, el cayado sirve para dirigir. Uno es para traer corrección, otro es para traer dirección a la iglesia. Y por último nos dice el versículo 11, maestros. Y pues no tenemos que explicar. El maestro es la persona que tiene el don de explicar la palabra. En muchas ocasiones me he encontrado con personas que me dicen, pastor, es que usted trajo hoy un mensaje que fue tan y tan sencillo. Y yo digo, gracias Señor, porque si yo traigo un mensaje que es tan y tan elocuente y tan complicado que nadie lo entiende, ¿dónde está la bendición? La bendición está en que Dios le da al maestro la capacidad de desarrollar la palabra de tal manera que el simple, el que no tiene educación, la entienda, para que ninguno tenga excusa. Hermano, hacen falta todos estos dones ministeriales en medio de la iglesia. Dice la palabra que pidamos esos dones, que pidamos los dones mejores. Y yo oro para que el Señor levante evangelistas, levante profetas, levante pastores, levante apóstoles en medio de nuestra generación, que sirvan para alcanzar a la generación perdida y sirva para alcanzar a una iglesia, hermano, confundida, que a veces vemos dentro de las congregaciones, pueblos que están confundidos, que están cansados, que están asfixiados, y que llegue a nuestras vidas un refrescamiento del Espíritu por la administración del don de Dios. Así que gracias por estar con nosotros esta tarde. Comparte este mensaje, esta explicación de la palabra con otras vidas para que también reciban esa bendición. Y si esta palabra te es de bendición, manténnos en oración, pon una nota, y si necesitas si tienes alguna petición, escríbela también en nuestra página de Facebook y estaremos orando para la gloria del Señor. Así que sin más nos despedimos en esta tarde. Así que te pido que oremos
juntamente para la gloria del Señor. Padre celestial y Dios bueno, te doy gracias por tu palabra. Es hermosa tu palabra. Tu palabra es de bendición a nuestras vidas, Señor. Y ahora, Señor, que termino este estudio, te pido que esta palabra llegue profundamente a las vidas, Señor. Que sea de bendición, que sea de fortaleza para tu gloria. Señor, abre los ojos del que no ve, Padre. Abre los ojos del que no escucha, Padre mío, Señor. Y que esta palabra nos transforme para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos estas cosas. Y en la iglesia de Jesucristo decimos, amén. Dios les bendiga a todos. Amén.